Bienvenidos al podcast de Container Loop, la consultora especializada en crear sistemas de envases retornables, rentables y sostenibles. Con Esteban Fuica como conductor del programa y David Izquierdo como fundador y CEO de Container Loop. En este podcast hablamos sobre la importancia que tiene la economía circular en la industria. Lo sostenible vende, ahora más que nunca. Consumidores, multinacionales, organismos oficiales y el propio ecosistema exigen empresas sostenibles. Ya no vale con aparentarlo, ahora es el momento de demostrarlo. En este podcast hablaremos sobre cómo ayudaremos a las empresas en la transformación hacia la economía circular. Hola, mi nombre es David Izquierdo y soy el CEO de Container Loop. Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy hablaremos sobre las empresas que fabrican maquinaria. Hoy en día las grandes empresas de fabricación de maquinaria utilizan gran cantidad de proveedores de piezas y de procesos como corte, soldadura, punzonado, lacado al horno y un larguísimo etcétera. Bueno, hoy hablamos de estas industrias y en concreto sobre sus envases retornables. Muy buenas, señor David Izquierdo, ¿cómo está usted? Muy buenas, listo para comentarte cosas. Muy bien, pues nada, cuéntame un poco de cómo se hacían las cosas antes y cómo podemos llegar a esa llamada al cambio. Vale, bueno, en este caso es una empresa que visité hace unos meses que lo estaba haciendo muy bien. Y bueno, no tengo muy claro cómo lo hacían antes, pero te puedo dar una idea, ¿vale? Porque ya lo están haciendo bien. Bueno, la empresa se dedica a fabricar los típicos túneles estos de lavado, los que son donde vas a lavar el coche, ¿vale? La empresa la conozco bastantes años, es de aquí, de la zona de Valencia, y ellos lo que supongo que pasaría antes sería que le llegaría mucho material en palés de distintas medidas, porque casi todo lo que consumen este tipo de empresas son metal. O sea, la maquinaria está mucho fabricada con metal y al final hay mucho trabajo de corte láser, de plegados, de punzonados, como tú has dicho antes, llevar a pintar, pintura, etcétera. Entonces, ellos suelen tener como muchos proveedores que les traen piezas y esas piezas pues cada uno se los traerá en un palé diferente. Al final eso genera un montón de embalaje de madera y un montón de embalaje de cartón de relleno para proteger esas piezas. Entonces, yo sé que esa empresa la visité hace años y tenía una generación de residuos mucho mayor. Mucho material de madera, mucho embalaje, porque le llega mucho material en palés de distinta... Ten en cuenta que ellos, cuando le llega la mercancía, ellos sus máquinas, digamos, no salen en palés, salen con grúa y en grandes camiones, porque son máquinas grandes. ¿Vale? Entonces le generaba mucho embalaje de un solo uso que luego no podían aprovechar. Luego te contaré más. Vale, o sea que nos hemos quedado con que tienen unos productos muy voluminosos que necesitan mucho embalaje que solo se usa una vez. Muy bien. No, tiene mucho producto metálico, ¿vale? Que viene de distintos proveedores que le traen piezas. El voluminoso es cuando sale. Cuando se llevan grandes máquinas, ¿vale? Entonces no sale paletizado, salen grúas, habrá algún palé, pero no tienen tanto palé. Pero le traen muchas piezas en palés que son metálicas, que consumen palés que luego ellos no usan. Ah, entiendo. Correcto. Muy bien. Pues caballero, pasemos al palabra sostenible. Vale, palabra sostenible. Venga. El palabra sostenible. Bueno, yo tengo uno aquí que se llama ACV, Análisis del Ciclo de Vida. ¿Usted sabe lo que es el análisis del ciclo de vida? Pues deduzco que sería el control de un producto desde que nace hasta que acaba en el reciclado o en el vertedero, ¿no? Claro, es una herramienta de gestión ambiental que estudia los aspectos ambientales y de impactos potenciales a lo largo de la vida de un producto, proceso o actividad, desde la adquisición de la materia prima hasta la producción, uso y eliminación del mismo. ¿Qué te parece? He leído bien, ¿no? Sí, pero es como siempre yo te pongo las chungas a ti. No, esto permite comparar las diferentes técnicas, ¿no? y proyectos, ¿no? Que tiene, pues eso, nuevas tecnologías innovadoras y
Y a grandes rasgos es cuando recopilas, ¿no?, las entradas y las salidas más importantes de un sistema, ¿no? Y la evaluación, el impacto ambiental, bueno, la interpretación de resultados, la evaluación, todo esto, ¿no? La implementación en prácticas y pues es todo lo que tiene que ver con la mejora ambiental antes de que se me duerma todo el público después de escucharme. Me estaba durmiendo yo ya. Yo me he buscado una muy difícil de pronunciar con una palabra muy compleja, auditoría ambiental. Que significa hacer auditorías sobre el medio ambiente, ¿no? Bueno, yo te leo lo que pone aquí. Instrumentos de gestión que evalúa el funcionamiento de las instalaciones existentes con el fin de conocer el grado de cumplimiento de la legislación vigente y medir la efectividad, el desarrollo de las medidas de mitigación y control incluidas en el plan de gestión ambiental. En su diseño e implantación permite identificar, verificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales de forma sistemática. Puede ser realizado por la propia empresa, auditoría interna, o por un consultor externo, auditoría externa, o por la auditoría competente, auditoría legal. Bueno, al final es una evaluación de cómo funciona la empresa de forma ambiental. ¿Esto en Loop lo hacéis también? En Loop estamos más enfocados en los envases. Entonces, esto lo hacía más cuando estaba en tema de Resi Control, que hacía más tema de gestión de residuos. Vale. Entonces, ahí sí que le analizábamos más el tema de la auditoría ambiental. Aquí nosotros nos especializamos más en el tema de envases. Entonces, no evitamos la generación de residuos de envases, eso sí. Pero no vamos a, por ejemplo, yo que sé, si gestionan residuos peligrosos. Nosotros nos centramos en el envase. Claro. O sea, lo que hacemos es, al final, es calcular una forma de que sea viable hacer un envase retornable. Muy bien, muy bien. Yo te voy a decir otra. Ya has puesto a dormir a la gente, ¿no? Venga, a ver. Voy a hablar de la BSR, Business for Social Responsibility. Qué bien lo dices. Que es una asociación empresarial sin ánimo de lucro y obviamente de Estados Unidos. ¿Qué hacen? Proporcionan soluciones sociales responsables a una gran parte de las compañías líderes del mundo. ¿Cómo lo hacen? Con estrategias que promueven respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente, nada menos. O sea, todo en uno. O sea, que no está nada mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está muy bien pensado, la verdad que sí. Bueno, caballero, ¿qué le parece si pasamos a las ideas, tendencias, noticias? Sostenibles, ¿no? Ahí estamos, siempre. Vale. Pues vamos a ello. Novedades sostenibles. Yo tengo una. Bueno, lo he sacado, al final es un palabra sostenible, pero bueno, quiero hacerle un poco más de trabajo ahí. Código ético en compras, ¿vale? ¿Qué significa para mí esto, ¿vale? Significa que los compradores tienen que tener un código de qué tengo que hacer y qué no. O sea, a quién le puedo comprar y a quién no. O sea, ¿le puedo comprar a una empresa que contamine? Pues igual no le tengo que comprar a una empresa que contamine, aunque sea más barata, ¿vale? Uh-huh. Tengo que tener unos criterios, digamos, decir, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. O sea, yo, por ejemplo, en el podcast que estábamos hablando antes del tema de Box Forniture, yo no le puedo comprar a alguien que no tenga un embalaje que sea reciclado y reciclable. ¿Por qué? Porque mi ética de mi empresa me lo prohíbe. Da igual que sea más barato. O sea, yo no puedo comprar una caja de plástico de un plástico que no se pueda reciclar porque va en contra de mi ética de compras. Claro. A ver, esto nos viene muy bien para al otro podcast que tenemos, ¿no? Del jefe de compras. Pero sí que es verdad que ya pasó con los CFCs estos de los sprays que se cargaban la capa de ozono, ¿no? Que, bueno, pues más barato, tal, pero te das cuenta que a la larga es más caro. Yo creo que ahora mismo hay una tendencia en que las empresas tienen que elegir. Hay una serie de cosas por las que no puedes pasar. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y dentro de las compras también. Porque al final tú eres tan culpable como la misma empresa que genera residuos si le compras. Porque cuando estás comprando a alguien que no es sostenible, estás generando contaminación. Solo por el hecho de elegir esa empresa. Correcto. Y para mí eso es importante que se añadan los códigos éticos de la empresa y se le ponga como una norma a los compradores. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Uh-huh. Bueno, yo tengo una que te va a sorprender mucho porque no son palitos que se te meten por la nariz, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Yo quiero hablar de las PCRs. Vale, ¿Sabes lo que son vale. las PCRs? Ay, sí, te había caído la del PCR. Es que ya no me acuerdo de la última vez que me metí un palito por la nariz de esto. A ver, las PCRs Ojo, es una... cómo duele, ¿eh? Cómo duele. Madre mía. Bueno, no, si no nos desviamos mucho. La PCR en realidad es el aumento del contenido reciclado post-consumo, ¿eh? Que no es Ay, eso está muy de moda ahora. Claro, dado que el 60 y el 70% de los consumidores de todas las industrias afirman que pagarían más por envases sostenibles, el impacto medioambiental que está pulsado por la tendencia del material reciclado post-consumo, que es un poco lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? De compremos bien, ¿no? Compremos bien. Bueno, pues al igual que el aumento de la legislación mundial destinada a reducir la cantidad de plástico de un solo uso y ampliar el uso de materiales reciclados. Esto es una vanguardia, que es un movimiento que está hecho y aprobado por la ley de 2019 de la Unión Europea, que exige que las botellas se fabriquen un 25% de plástico reciclado para 2025 y lo vamos a aumentar a un 30% para el 2030. De hecho, ya se ve en mucha botella ya que esto está hecho con plástico reciclado, ya estamos aumentando mucho esto, ¿no? Algunas marcas, de hecho las más grandes de Estados Unidos, han aumentado el uso de materias de PCR, que no es palito por la nariz, es un 22%, combinando en 2019. Y encima, uno de los minoristas más grandes de Estados Unidos aumentó el uso del material PCR en sus líneas de empaquetado del 0,5 en 2018 al 9 al principio de 2020, que es una barbaridad ese crecimiento. Es una tendencia que está muy así. Y de hecho, mira, a mí me está pasando mucho que incluso los mismos... antes había problemas para conseguir... gente a la que venderle las materias primas por consumo y ahora las buscan como locos, porque como tienen exigencia de meter una cantidad, hay mucha gente que necesita esa cantidad como mínimo para meter dentro de sus productos. Entonces, incluso ha hecho más rentable el reciclaje de ciertos productos por consumo. Entonces, es una norma que está muy bien. Yo también lo pienso, la verdad que sí. Bueno, caballero, ¿qué le parece si pasamos al momento Kaby Lane? Venga, dale. Ven, vamos allá. Momento Kaby Lane. Bueno, yo tengo un momento Kabilán, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando compramos maquinaria para nuestra industria? Pues podemos comprarla barata en China, por ejemplo, ¿vale? Un precio económico en China, o podemos comprarla de forma, si puede ser, local. ¿Qué ventaja tiene comprarla local? O por lo menos europea, o lo más próxima posible a nuestras instalaciones, que vamos a tener un buen servicio técnico, con lo que la vamos a poder reparar bien, o sea, tendremos acceso, porque al final tú compras la maquinaria, pero luego el coste de mantenimiento es alto, ¿eh? O sea, que te traigan un técnico desde Alemania a España a reparar una máquina te cuesta un ojo de la cara. Claro. Entonces, eso hay que evitarlo. Pero además es que tienes el tema del transporte. Transportar la maquinaria hasta tus instalaciones también tiene un coste. Entonces, yo recomiendo que cuando hablemos de maquinaria busquemos fabricantes nacionales y cuanto más próximos, mejor. Claro. ¿Vale? Porque luego tienes un servicio técnico, tienes una reparación, tienes sustitución de piezas y eso hace que al final esta maquinaria sea, aunque pueda ser un pelín más cara de inicio, luego en toda su vida útil te va a ser más barata. Claro. Encima hablas el mismo idioma y te puedes entender mejor. Claro. Y ya no solo eso, nos estamos olvidando de los aranceles y todos los problemas añadidos que te puede conllevar traer material que viene de fuera, que igual no llega cuando tú crees que tenía que llegar, y eso hace que tú retrases a tu gente a la hora de hacer los pedidos. O sea, hay muchas cosas que la gente no piensa la importancia que tiene tener las cosas cuando toca. Y que está generando riqueza en tu zona, en tu país. Entonces esa riqueza luego al final es más dinero que hay para invertir en ese país. No, y aparte que cuando compras en tu propio país, la gente te conoce, la gente que está cerca de ti, sí, que también te pueden comprar a ti. Claro, ¿no? Correcto. Es que yo de hecho le vendo a muchos proveedores, también le vendo producto. Economía circular. Economía circular. Yo te vendo, tú me vendes. Ya está. Por lo menos te vas a fiar de que te voy a pagar, ¿no? Sobre todo que Exacto. tienes dinero mío, ¿no? Exacto. Venga, pues nada, ya hemos Bueno, acabado el caballero. podcast. No. ¿Cómo que no? Ya está, Hombre, ¿no? A ver. Usted al inicio de este podcast nos ha dado un ejemplo real de una empresa con la que ha trabajado. Sí, que ¿No? no puedo. Tiene que permanecer en el anonimato. Totalmente, anonimato. Es una empresa, llamémosla X.
Sí, es que son muy tímidos, los de las Sí, empresas, sí, Yo no he visto una cosa igual, o sea, tú haces una cosa bien y te la callas para ti. Pero en fin, vamos a seguir hablando. Avancemos y no nos desviemos. Nos desviemos del tema. Cuéntenos cómo se soluciona el problema, caballero. Vale, bueno, pues esta empresa lo que ha hecho es que ha generado un embalaje que se llama, el embalaje, nosotros lo llamamos en el argot, se llama cestón, ¿vale? El cestón es un embalaje metálico que tiene en los laterales un metal corrugado, ¿vale? Para darle más consistencia. Es un embalaje súper duro, o sea, debe ser es todo metálico, pesa bastante, ¿vale? Tiene arriba también unas anillas para poder cogerlo con un puente grúa. Sobre todo cuando trabajan con maquinaria, trabajan mucho con puente grúa. Todo lo que se dedica al tema de maquinaria para transportar piezas pesadas. Entonces aquí las orejas que tiene este embalaje tienen dos funciones. Tiene la función de encajar el que cabe encima, ¿vale? Esas orejas que tiene sirven para encajar el que está encima, para posicionar, pero también sirven para enganchar con una grúa. O sea, le cogen unas cadenas, la enganchan con la grúa y lo pueden... Coger la cantidad que quieres. Sí, lo puedes coger con la grúa, transportarlo por la fábrica y también lo puedes llevar con una carretilla velada. Pero es un embalaje súper resistente, ¿vale? Pero ¿no sería mejor que fuera plegable para abaratar costes de retorno? Sí, pero en este caso no es una opción que mejore mucho, porque este proveedor, esta empresa fabrica, tiene muchos proveedores de origen local. Entonces, lo que hace es que el proveedor le trae el contenedor vacío, ¿vale? O sea, le trae el contenedor cargado, se vacía, o sea, se lo llevan y carga contenedores vacíos. Entonces, al final, como el camión tiene que ir y volver en un radio próximo y es un camión propio de la empresa, se volvería vacío. Entonces no afecta mucho el plegado, digamos. Vale, entonces ¿cómo lo hacen en esta empresa en sí? Pues utilizan ese tipo de embalaje. Lo que hacen es que tienen las estanterías adecuadas a ese tipo de cestón metálico. Todas las instalaciones las han ido adaptando. Entonces tienen todas sus ubicaciones dentro del almacén y lo que hacen es eso. Tienen las piezas ahí guardadas, parecido a lo que hacíamos en Vox con los collares, que tenían los collares y llevan las piezas dentro. Pues esto es un poco parecido, pero con cestón. El cestón es más caro que el collar, pero también es mucho más duradero. Ten en cuenta que esos cestones, igual algunos los tendrán allí 20 años. Aguantan cualquier tipo de golpe, vamos. Sí, es muy duradero y aguanta muy bien los golpes, es muy resistente y también las piezas metálicas son pesadas. Entonces aguanta muy bien el peso. Es el embalaje que se suele utilizar normalmente en todo lo que tiene que ver con temas metálicos. Piezas metálicas y todo esto se gasta el cestón porque es muy resistente. Entonces al final, por departamentos, que siempre me lo dices, ¿vale? Pues en compras, sí, es un embalaje caro, ¿vale? Pero es muy resistente, entonces aguanta muchísima vida. Entonces solo tienes que reponer cada X tiempo, ¿vale? Logística, pues lo mismo, es un embalaje que... Encima, supongo que tendrá poco mantenimiento, ¿no? Tiene mantenimiento, a ver, si no quieres no lo pintas, pero tiene la oxidación y el repintado, pero no es que lo tengas que hacer todos los años, ¿vale? El metal se oxida y hay que repintarlo, pero poco más. No tiene mucha rotura, o sea, no es un contenedor que se rompa con facilidad, ¿vale? Bueno, el tema logístico, lo que te he dicho, lo descargan y lo traen, o sea, siempre es el mismo embalaje, las ubicaciones están preparadas para ese embalaje y es muy cómodo para ellos porque trabajan siempre con la misma medida. Para el medio ambiente, pues es una empresa que no lo promociona mucho, pero les habrá reducido una cantidad enorme de embalaje de madera, ¿vale? Para el tema de producción, pues lo mismo, es un embalaje que les ayuda en la producción porque evita ese proceso de tener que vaciar el palé de madera y meterlo en su embalaje. Entonces va directamente a la estantería. Marketing, pues lo que te decía, no lo publicitan mucho esto, pero es una cosa que lo tienen muy bien hecha. Claro, muy sostenible. ¿Y se te ocurre alguna mejora más para esta empresa? Vale, en esta empresa, cuando yo los visité, les pregunté, porque bueno, estamos con todo el tema del contenedor, les pregunté, oye, ¿cómo sabéis cuántos contenedores tenéis? Y la respuesta básicamente fue, los contamos una vez al año, tenemos que parar de todo el movimiento logístico y tenemos que hacer un inventario manualmente. O sea, tienen que ir a sus proveedores y decirle, oye, ¿cuántos contenedores tienes tú? Van sumándolos todos y los cuentan manualmente. Los que tienen en sus instalaciones... O sea, la producción se para más de lo pensado.
se para un día entero. Madre mía. La entrada y salida de contenedores se para un día entero para poder contarlos. Y le pregunto, yo, oye, ¿y os cuadra? Dice, bueno, un año hay 1000 de más, al año siguiente hay 1000 de menos, y más o menos un año pronto me cuadran. Madre mía. O sea que hay personas que se han hecho muebles, ¿no? Bueno, no, muebles no, porque son metálicos, pero vamos, que de vez en cuando les desaparecen alguna cantidad, que luego a veces aparecen, a veces no, también son proveedores internos. Entonces, en este caso yo les planteé lo que es la app de tracking que estamos diseñando, que les ayudaría a saber cuánto dinero tienen y dónde. O sea, no, cuántos embalajes tienen, dónde están. Por ejemplo, imagínate que yo ahora tengo... si yo sé dónde están todos mis embalajes, si me faltan, yo sé quién tiene de más. Imagínate que un proveedor se ha ido apalancando contenedores y tiene 200 contenedores míos que no necesita y los está usando él para su ciclo interno. Yo sé que ese señor tiene 200 contenedores y le diré, oye, o me devuelven los contenedores o te cobro los contenedores, porque los está usando él para su propio servicio. Entonces, sabiendo dónde están y sabiendo lo que valen, sabemos quién tiene qué y podemos actuar en consecuencia. La app de tracking de Container Loop lo que nos diría es esto, dónde están, cuánta huella de carbono nos hemos ahorrado en cada ciclo, cuántos residuos nos hemos ahorrado en cada ciclo, y para mí una cosa que es súper importante es cuánto dinero tengo en embalajes y dónde lo tengo. Claro. Porque si yo tengo en un cliente mío, imagínate que yo tengo, no sé, 50.000 euros en embalajes, habrá que hacer algo con esto, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor estoy perdiendo dinero en ese cliente y no lo sé por culpa de que tiene todos mis embalajes y me ha tocado comprar más. Porque los tiene él. Y ya no solo eso, si igual necesitas embalaje en una zona geográfica que está lejos y tú sabes que tienes embalajes en otra zona geográfica cercana, porque lo tienes controlado, pues te vas a ahorrar mucho tiempo a la hora de... Sí, a ver, al tener geolocalizados con la aplicación las ubicaciones donde están los embalajes, yo puedo decir, vale, pues llamo a mi proveedor Juan, que está cerca de mi proveedor Pedro, y le digo, oye, Juan, vacíame contenedores porque necesito 10 contenedores para Pedro. Correcto. Y los recojo de Juan, o Pedro va y los recoge de Juan. Claro, pero están al lado, a lo mejor. Sin información no se puede saber eso, porque tú no vas a saber nunca dónde tienes todos esos contenedores. Tienes, sí, visualmente puedes ver los que tienes en tus instalaciones, pero... Los que están en movimiento. Exacto. Entonces, a ver, ellos lo hacen bien, lo han ido haciendo bien durante los años, han ido cambiando el sistema y son productivamente están bien, pero le falta saber dónde tienen los envases, que es una cosa que sin una aplicación de tracking de activos es imposible de saber. Claro. Y encima se ahorrarían un día de inventario. Un día, tú imagínate cuánto puede costarles parar la fabricación durante el día para contar los envases. Es una barbaridad. Claro, es una barbaridad. Pues nada, caballero. Muchísimas gracias. Bueno, y si nos vemos en el próximo podcast. Efectivamente. Te he quitado, portaros todos bien, la frase. Eso está muy bien. Vale, pues nada. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.